Las vacunas son la segunda herramienta más eficaz para prevenir enfermedades y la muerte. No obstante, pareciera que en muchos casos no le damos la importancia que tienen y eso ha derivado en el surgimiento de grupos antivacunas. Este viernes en Hora Futuro, México y el Mundo, profundizamos sobre el riesgo que representan los grupos antivacunas y cómo a través precisamente de las vacunas es que combatimos incluso con la posibilidad de erradicar muchas enfermedades que nos aquejan. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Después del agua potable, las vacunas son la herramienta más eficaz en la prevención de enfermedades y muerte que la humanidad tiene. Ha habido, digamos, grupos de expertos internacionales que han evaluado los 50 inventos más importantes de la humanidad desde la rueda. Y las vacunas siempre están en los primeros 10. Ahora, hablando de números, las vacunas, por ejemplo, podemos decir que evitan entre 2 y 5 millones de muertes de niños al año, sobre todo en países de medianos y bajos ingresos. Y entiendo que, digamos, para un sistema de salud, lo entiendo que para el nuestro lo es, prácticamente la política más importante, pues es la de vacunación. Pues es que imagínate que gracias a poder comprar digamos, vacunas que son elementos de alta capacidad tecnológica, de alta innovación, pero que muchas veces cuestan incluso centavos. Ya es muy barato, ¿verdad? Pero que logran prevenir enfermedad y muerte, ¿no? Entonces, es la inversión más rentable. Totalmente. ¿No? Es como una bala mágica, además, sí, ¿no? Porque además te protege. En este caso, por ejemplo, en México tenemos 14 vacunas, más o menos, que nos protegen contra la gran mayoría de las enfermedades que a nuestros abuelos pues era muy común ver gente caminando con muletas por secuelas de polio, niños que morían por sarampión, niños que morían al nacer por tétanos neonatal, por temas de higiene. Entonces, hoy, gracias a las vacunas, pues, digo, ya ni siquiera sabemos qué significa eso, ¿no? Otra ventaja de las vacunas es su permanencia y duración. Mientras que un antibiótico nos protege por días, las vacunas pueden generar una protección permanente en nuestros cuerpos. Además de que los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias. Si yo me enfrento, por ejemplo, al sarampión, pues muchas veces simplemente son ronchas, fiebre, malestar un par de días, pero hay ocasiones en que es una enfermedad, el propio sarampión, que me puede llevar a cuadros graves e incluso la muerte. Una vacuna es una forma de exponernos de manera controlada a un agente infeccioso, a un virus, a una bacteria, a un parásito, de manera que el propio organismo genere su protección, sus defensas, sin enfrentarse a la enfermedad natural. Y lo que haces es que metes o un virus o una bacteria, por decirlo de alguna manera, desactivada, ¿no? O que hace de todos que el cuerpo le identifica, detecta y echa las defensas. Correcto. Y se prepara para cuando entra ese virus o esa bacteria o ese parásito de verdad. Cuando llega el agente de verdad, de manera mucho más rápida liberan las fuerzas de defensa, nuestros ejércitos. El concepto es milenario. O sea, ya en la China antigua, en la India, hacían vacunas. Por ejemplo, quitaban costritas de pacientes que habían tenido viruela y las pulverizaban, hacían unos polvitos y eso se lo daban a las personas y daba alguna clase de protección. Resulta que las vacas tienen una enfermedad parecida a la viruela y las personas que tenían heridas en las manos, llaga, ¿no? una llaguita, sí, se contagiaban de la viruela de la vaca, no les causaba enfermedad, pero los protegía de la viruela humana. Okay. De ahí viene el nombre de vacuna, vacuna vaca. De vaca, ok. Y entonces, los ingleses, que en esa época andaban expandiendo su imperio por el mundo, encontraron en Turquía esta noción, la llevaron a las Islas Británicas y un doctor, Edward Jenner,
consiguió los permisos y un poco, ya había antivacunas desde esa época, logró el que lo dejaran probar esta vacuna, de tomar de las pústulas de las vacas infectadas, inocularlo con unos piquetitos en las personas, en personas sanas, y se demostró que entonces no se contagiaban. Cuando un agente infeccioso entra a nuestro cuerpo, el sistema inmune nos protege. Sin embargo, el problema es que su respuesta no es tan rápida, por lo que podemos enfermarnos. Las vacunas hacen que la respuesta sea muchísimo más rápida, porque nuestro sistema ya conoce al agente infeccioso y no le da tiempo de desarrollarse y convertirse en una enfermedad. Gracias a las vacunas, es la erradicación de la viruela. La erradicación es literalmente eliminar una enfermedad de la faz de la Tierra. Deja de existir. Deja de existir. Oye, y en ese sentido, una pregunta. Si ya se erradicó una enfermedad de la Tierra, ¿tiene sentido seguirse vacunando si está erradicada? Porque en cualquier momento puede reaparecer. En el caso de la viruela, que como decíamos es la única enfermedad erradicada, o sea, desapareció del planeta, no hay algún animal que sirva de reservorio, ahí incluso se dejó de vacunar. Okay. O sea, hoy en el planeta no ya no se vacuna. Okay. Pronto también podríamos erradicar a la poliomielitis, una terrible enfermedad que a lo largo de la historia ha provocado parálisis en muchísimos humanos. Los abuelos vivieron cosas que hoy ya nosotros no. Ya muchos médicos hoy jamás en su vida en México han visto casos de sarampión, han visto casos de polio. Entonces empieza esta duda de ¿y para qué seguimos vacunando si ya no hay esa enfermedad? Okay. ¿No? Entonces, y por otro lado veo estos riesgos que leo en redes sociales, digo, mejor no lo vacuno. Solo los expertos pueden determinar cuándo se ha erradicado una enfermedad y podemos dejar de vacunarnos contra ella. Esto es muy delicado porque en el tema de vacunación, más allá de las decisiones personales, se trata de un tema de salud pública. Para que la población esté a salvo de una enfermedad, se requiere una alta tasa de inmunización. Que la gran mayoría estemos vacunados para que si el agente infeccioso regresa, no tenga dónde reproducirse y mutar. Por ejemplo, se requiere una tasa de inmunización, esto es de vacunación, del 95% contra la poliomielitis. Hay que tomar en cuenta que mucha gente no puede vacunarse por una serie de factores que son porque tienen un sistema inmunológico débil, porque son inmunes a las vacunas, porque aún no alcanzan la edad de vacunación o por su vulnerabilidad tras un trasplante de órganos. En el ejemplo de la poliomielitis, la población que no puede vacunarse representa 5% del total. Todos los demás deberíamos de vacunarnos. Alguien que no se vacuna se expone a caer enfermo y expone a la población vulnerable. Además, presta su cuerpo para que se dé el proceso en donde los virus mutan y se conviertan en un mayor factor de riesgo para los demás. Hay gente que rechaza las vacunas porque argumenta que causan autismo en niños o que las vacunas tienen elementos peligrosos como mercurio o aluminio. Todo esto es falso e infundado. Hay cientos de estudios que demuestran que no existe ninguna asociación entre las vacunas y el autismo. Además de que el mercurio que tuvieron algunas vacunas fue retirado desde el año del 2001. Y las vacunas con aluminio lo contienen en cantidades 20 veces menores a la que se respira y se bebe una persona común un día normal. Las vacunas son de las mejores herramientas que tenemos contra la enfermedad y la muerte, siendo que lo realmente peligroso es no vacunarse. Además de vacunarnos, hay otros hábitos que debiéramos de seguir no solo ante emergencias, como el actual coronavirus, sino que se deberían de quedar en nosotros para todos los días. Cualquier infección respiratoria se transmite de la misma manera. Cualquiera. Entonces, pues sí, ¿qué podemos hacer? Ni mascarillas, ni alcohol gel, lavado de manos con agua y jabón. Si yo estoy enfermo, si estoy transmitiendo virus en mi estornudo, en mi tos, pues tratar de autoaislarme. Sí. O sea, no voy a trabajar. Yo prefiero que una mamá no vaya a trabajar para cuidar al hijo. Para cuidar un hijo, a que al rato tenga toda una comunidad de trabajadores enfermos que tendrá un impacto en mi capacidad productiva, por ejemplo. Debemos recordar que la forma de protegernos de pandemias como el coronavirus es mediante la salud colectiva.
Si un pequeño grupo de personas con pánico compran y acaparan todo el alcohol, el gel, los tapabocas y las toallas antibacteriales, ellos podrán mantenerse muy limpios, pero sus vecinos no tendrán con qué evitar contagiarse y con el tiempo eso pone en mayor riesgo a quienes acapararon los productos de higiene. Nos conviene cuidarnos entre todos y estar sanos todos, ya que el egoísmo también resulta contraproducente en estos casos. Los expertos siguen trabajando para desarrollar herramientas que nos preparen cada vez mejor para prevenir enfermedades y derrotar a las pandemias cuando se generan. Países como Corea del Sur están dando un gran ejemplo de cómo combatir al coronavirus, facilitando y abaratando las pruebas masivas. La gente acude en su automóvil a un lugar donde le hacen la prueba de coronavirus sin tener que bajarse del vehículo. Además, se han popularizado y fortalecido las aplicaciones móviles que brindan información y servicios útiles a la población. Los surcoreanos saben en qué áreas se tienen que cuidar más, tomar medidas más efectivas y solicitan ayuda sin saturar las líneas telefónicas como ya ha sucedido en España. En Corea del Sur trataron a los ciudadanos como adultos. No les mintieron ni les ocultaron información. Desde el principio el gobierno informó lo que realmente estaba pasando y las medidas a tomar con claridad y transparencia. Y por eso la gente reaccionó oportuna y voluntariamente a pesar de estar tan cerca de China. En tiempo récord lograron que el número de nuevos contagios diarios se acercara al de pacientes recuperados y dados de alta. Lo anterior sin tener que tomar medidas draconianas como en China, donde se paralizó por completo a toda una región. Las vacunas, la higiene, las medicinas y las intervenciones quirúrgicas son parte de este éxito sin precedentes. Durante casi los últimos 10.000 años, la esperanza de vida del ser humano andaba en 25, 26 años. Es en el último siglo, siglo y medio, que se ha habido un incremento importantísimo de la esperanza de vida y hoy andamos en promedios más o menos 70 y tantos, sí. Es un indicador clarísimo de que sí, el progreso, no solo médico, sino social, porque muchas de estas cosas, antes de que hubiera antibióticos, el solo hecho de la higiene ambiental. Existe mucha gente en el mundo que aunque quisiera no puede vacunarse. Todos los demás deberíamos de seguir las indicaciones de los expertos y vacunarnos, no solo por nuestro bien, sino también por un sentido de responsabilidad para con el resto de la población. Como señala el especialista en salud pública Pablo Curi, tenemos la mayor esperanza de vida en la historia de la humanidad. También tenemos las mejores herramientas médicas para poder hacer frente a cualquier enfermedad. Debemos valorar todo esto y hacer caso a los expertos, a la ciencia. Cuidarnos está en nuestras manos, pero también en las de quienes nos rodean. Si los animales se enferman, pueden transmitirnos un virus o bacteria dañina. Seamos conscientes de que esto es aún más fácil y probable con el resto de los humanos. Por eso la salud es pública, colectiva y debe ser preventiva, como lo veremos el próximo viernes en Ahora Futuro, México y el Mundo.